Ahora sí, vamos a recibir a nuestro primer invitado de esta mañana, que es el señor César Bustos. César, un entrañable amigo y compañero de trabajo de mucho muchos tiempo, años, ¿no? De trabajo. fundamentalmente en los inicios de la televisión por cable. ¿Cómo te va, César? Bienvenido, gracias. Buen día. Sí, muy linda época cada vez que, sobre todo encontrarlos juntos. Ustedes empezaron juntos, inaugurando Canal 2, me acuerdo. Sí, después de tanto tiempo, ¿no? Que vivimos. Claro, con la El camarita César de corriendo con los, Lindas épocas. con los cables. la camarita de un tubo, de pronto nos salíamos verdes, de verdad, Sí, parecíamos sí. el increíble Hulk. Cortando clavos, remando. No, la primera escenografía fue Tenida a mano. una vieja persiana de madera que existía en la casona. Una puerta Una puerta vieja, Una puerta con madera. persianas. Una puerta, había que sostenerla. Pero bueno, eso daba un buen aspecto. De todas maneras, dice, ¿cómo estabas tan delgado en esa época? Lo que pasa es que nos sometían una hora ahí con esas luces que había. Claro, Y no, nos la pregunta es que deshidratábamos. esa pregunta tiene por ahí explicación, pero también a veces nos dicen, ¿cómo estabas tan joven? Cosa que Ah, bueno, pues, no tiene explicación. César, hay varios temas que queremos hablar con vos. Primero, estás haciendo docencia. Contanos dónde trabajás, qué haces. Estamos en el 178, desde sus inicios, en la carrera de comunicación social. Y bueno, en los últimos años en la Escuela de Arte, en una carrera de fotografía, de tecnicatura en fotografía, que se instaló ya hace varios años. Y una carrera muy linda porque tiene mucho, está muy ayornada en cuestión tanto fotografía, tecnología fotográfica como video. Se da mucho de lo que es producción audiovisual. Claro, Ahora- con un desarrollo tecnológico importante, ¿no? Y de día a día, ¿no? Sí, forzosamente es una cosa que está cambiando muchísimo. Ahora, César, con la llegada de los teléfonos inteligentes, hace poco leía en una promoción o una crítica, un comentario sobre una nueva línea de teléfono, y decía, la empresa tal puso todo su énfasis en hacer una muy buena cámara fotográfica. Pero es un teléfono, le preguntaba, Sí. supuestamente en forma inocente la persona. No, el teléfono es un apéndice. Lo importante es la cámara. Con lo cual demostraban de que tenían una amplitud para tomar fotografías con el celular importantísimas, ¿no? Sí, de acuerdo. En ese tamaño es difícil colocar una cámara que pueda tener las prestaciones, la calidad final de una cámara fotográfica. Claro. Sobre todo a un precio razonable, ¿no? A nivel de consumidor. Ahora, el hecho de que todo el mundo, bueno, pero en general la mayoría tiene celulares que ya inclusive están todos, ya hasta los más modestos vienen para tomar fotografías y demás, hace que todos se sientan un poquito fotógrafos, aunque de allí haya kilómetros por recorrer. Esto es algo que puede incentivar a que la gente le guste más la actividad fotográfica, ya sea por placer, no pensando en lo laboral, ¿no? Sí, de hecho está ocurriendo, porque la gente, claro, al tener esa posibilidad, saca fotos. Una cosa es que decir, bueno, saco 1000 fotos y de las 1000 sale una buena, que puedo seleccionar y puedo compartir sin pasar vergüenza. Y otra es decir, bueno, voy a tratar de cuidar la imagen, de ver para qué lado apunto, cómo encuadro, cómo saco la foto, ¿no? ¿Cuál es el ABC para intentar sacar una buena foto? No es nada nuevo. Los antiguos pintores ya lo sabían, cómo componer un cuadro que quede algo armonioso, que quede equilibrado, que haya un equilibrio de formas, de contrastes, de colores, que quede una imagen que a la vista humana del grueso de la gente resulte una imagen agradable. Entonces hay una serie de cosas que ya no hay que inventar nada. Perfecto, pero suponte, le das a alguien que dice, quiero ver qué puedo hacer, te han regalado una cámara fotográfica, ¿qué lineamientos básicos? Después quemará fotografías hasta que aprenda, pero inicialmente, ¿qué debe saber? Por ejemplo, una de las cosas que técnicamente o... Sí, para que por lo menos saque una foto.
Sí, lo que ocurre es que hoy todos los equipos están tan automatizados que es cuestión de apuntar y disparar, no hay nada que preocuparse. Por eso lo importante pasa por la composición. Pongo un ejemplo, la foto típica de vacaciones. Todo el mundo sale de vacaciones y se saca una foto, le saca una foto a un familiar, a un amigo, con el paisaje de fondo. Y a la persona está a 10 metros, entonces forma parte, es una hormiguita, forma parte del paisaje. Entonces es muy difícil reconocerlo, sobre todo si hay otras personas dentro del cuadro, saber a quién se le sacó la foto. Se nota a lo mejor porque está en el medio del cuadro, parado, mirando hacia la cámara, pero prácticamente no se lo reconoce. Entonces es cuestión de hacerlo acercar un poco más, que la fracción, sobre todo la cara, que es lo que hace reconocer ese a la sería persona, el primer plano. esté más cerca, más en primer plano, en un lugar donde no tape la parte importante del paisaje, y armar una composición que se sepa quién es la persona fotografiada y que quede con un marco agradable. Claro, porque ahora con la digitalización del sistema, es difícil componer luces y demás con la cámara. Antes se toqueteaba un poco una cámara y se le daba más luz, menos luz. Ahora es automático todo. Sí, es automático. Ya no lo podemos componer casi. Solamente... Ahora, hay una instancia manual, ¿no? A pesar de lo automático. Sí, hay instancias manuales, hay compensaciones. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con un contraluz, que Claro. tenemos un fondo muy luminoso, y la persona que queremos fotografiar está medio en la sombra, sale muy oscura, porque la cámara Sí. se acomoda al resto, Ajá. a la mayoría de la luz que ve. Claro. Entonces la persona sale un poco oscura. Si nos damos cuenta, pero para eso también hay que tener un poquito de observación, de práctica, y no hace falta hacer ningún curso para eso. La mayoría de los celulares tiene una compensación de ese contraluz. Le ponemos contraluz, entonces vamos a ver que la cara de la persona que está en la sombra sale bien. El paisaje va a salir pasado, quemado, va a salir demasiado iluminado. Pero si lo que nos interesaba que se viera era la persona, un retrato lo que queremos hacer, Claro. lo logramos. Entonces, bueno, esas posibilidades están incluso en las cámaras. El tema es que para hacerlo hay que, o bien, saber lo que se está haciendo, para eso habría que hacer mínimamente un curso, o simplemente ver tutoriales en internet, Claro. y a montones. No hace falta. Pero que no son muy fáciles a veces de descifrar los tutoriales. Yo he probado no en la actividad fotográfica, pero en otras cosas, y por allí lo escuchás, Sí, hay y que volvés hacer a un- entrar, lo ocurre escuchás. que- Hay Sí, que hay buscar de un todo. tutorial que te explique cómo habla la persona que hace el tutorial anterior. Claro, porque Porque no se le entiende. no se le entiende, además están bajos de audio, te das cuenta, me parece, Sí, en algunos lamentablemente- casos, ¿no? Sí, internet es... yo comparo internet con la calle. En la calle te encontrás de todo. Desde lo mejor hasta lo peor, desde el señor... El que hasta sabe al que no. el peor sinvergüenza, se encuentra de todo, y todas las calidades que busquemos. Entonces, también es cuestión un poquito de seleccionar, de saber seleccionar el material. Una de las cosas que yo trato de inculcar a los chicos en la escuela es que sepan buscar la calidad de la información, que no se queden con lo primero que encuentren. Porque en internet, bueno, veo un tutorial, sí, parece muy lindo, pero a lo mejor dice, El contenido no sirve para nada. no sirve para nada, o está mal explicado, o está hasta a veces con errores conceptuales, porque hay de todo. Entonces muchas veces buscando la fuente de fotografía, hay cursos completos, horas y horas grabadas, puestas por universidades, que ahí, si eso está colocado en un sitio, en una universidad no va a correr el riesgo Claro. de dejar que cualquiera ponga cualquier cosa. Está mínimamente Está Respaldado. controlado, claro. respaldado, controlado. Entonces, acceder a uno de esos lugares, ahora recuerdo la Universidad de Alcalá en España, tiene muy buen material de fotografía. Hay una serie un curso de fotografía que lo da un español que se llama José Benito Ruiz, que es muy bueno. César, la fotografía digital en su forma, ya inclusive el video y demás, ¿han desterrado el sistema analógico o hay gente que todavía maneja el sistema analógico? Es como decir si el automóvil desterró la carreta. Sí, a lo mejor podemos ver pasar un carro a caballo.
pero yo no iría a comprarme un carro y buscaría un lugar donde tener un caballo para pastar. La fotografía digital desplazó a la analógica, y si bien va a haber gente que la va a querer seguir cultivando como forma artesanal, en forma medio contra la corriente, ¿no? Aquella vieja cámara de cortina. La cámara de cortina, ¿no? O la Kodak Fiesta. La Kodak. Pero muchos sostenían, cuando comenzaron a salir las cámaras digitales, comparaban y decían que eran mejores las tomas logradas con una cámara analógica. Si comparamos la fotografía analógica, que ya estaba en un grado de madurez total, en el momento en que irrumpe la fotografía digital, ya no podía y dar la más comparamos, claro, ya no se le podía sacar más. Si lo comparamos con una tecnología que estaban haciendo en ese momento, y si leemos a lo mejor una opinión de esa época, estamos hablando de fines de los 90, principios de este siglo, nos vamos a encontrar con que la comparación sigue cierta. La fotografía digital en ese momento tenía sus inconvenientes. Hablemos de una cámara de 1 megapíxel, de 3 megapíxeles, con una... los sensores todavía no están en el desarrollo que tienen ahora. Hoy prácticamente no se puede comparar. Sí cabe, esta es una opinión personal, yo creo que la gran discusión que hay entre fotografía analógica y fotografía digital se basa en que son dos mundos diferentes. En la fotografía analógica nació para ser impresa en papel, y la fotografía digital nació para ser mostrada en un monitor, vista en un elemento, en una tablet, en un monitor de computadora. Y pasada al papel, ¿no? Pasada al papel, pierde. Hay un cuello de botella. ¿Con qué impresora lo vas a hacer? ¿Quién te va a hacer el trabajo? Si lo haces con una impresora a chorro de tinta, seguramente va a salir una foto bastante mediocre. De una foto de primera calidad, sacada por un mejor fotógrafo, con una gran cámara digital, de las más caras, si lo imprimís con una chorro de tinta, la foto va a salir mal. Entonces, el tema es la impresora de el posterior, digamos, el revelado de esa foto. Entonces, si se hace en un laboratorio que tenga buenas impresoras, esos mini labs, que incluso trabajan con papel fotográfico, que hacen copias de rollos analógicas y fotografía digital con el mismo material y la misma calidad, si está bien cuidado ese paso, yo diría que, no sé, habría que llamar a algún experto y hacerle una prueba a ver si realmente reconoce si esta foto que le está mostrando fue sacada con una cámara analógica o con una cámara digital. A mí me llama mucho la atención en este momento, y ya invadimos un poquito el terreno de la televisión, habida cuenta la difusión que tiene la alta definición, los trabajos de recuperación de películas de los años 30, por ejemplo, digitalizadas y puestas en el sistema famoso de HD de alta definición, lo que logra. Por supuesto. Bueno, en la fotografía tenemos ejemplos del papá de César, que fue el fotógrafo de la ciudad. La recuperación digital de las fotos de tu papá es maravillosa. Sí, más aún, si vemos sacadas hoy, sacadas por, antes que naciera papá, sacadas por mi abuelo, que han quedado negativos en casa. Yo ahora estoy justamente trabajando en la digitalización de esos negativos. Esos negativos de vidrio, claro, pasados directamente, digitalizados directamente, sin ningún intermediario, directamente escaneados con un escáner de muy buena calidad. Es impresionante el detalle. Quiere decir que la lente en su momento de esas cámaras, busquémonos en el tiempo, y hablamos, yo te di el ejemplo de los años 30, debe haber tenido muchísimas limitaciones comparada con la tecnología de ahora, pero tenían la suficiente particularidad de captar hasta los mínimos detalles, ¿no? Si el lente era bueno, que tenía la cámara con que tomaron la foto, y el fotógrafo tuvo cuidado de enfocar bien esa foto, por más que haga 100 años o más que está sacada, es extraordinaria la definición. ¿Qué pasa con la gran cantidad de material que hay en video, en cintas,
cuando se usaba todavía el VHS, para el proceso de digitalización. Sí, en muchas partes del mundo se está ya realizando un programa de recuperación de ese material. Porque ese material guardado también con el tiempo se va deteriorando. Entonces, la cinta se deteriora. Digitalizándolo hoy prácticamente congelamos la imagen esa que traía. Pues yo he visto algunas copias pasadas y da la sensación de saturación en la imagen. Eso dependerá de los programas que se usan para pasar desde el video cinta al digital. En cuestión de calidad de imagen no hay diferencia en lo que es pasar una imagen de video o de una película de cine a digital. Si esa imagen tenía muy buena calidad y muchos detalles, hoy se puede digitalizar sin que se pierda nada. Por ejemplo, una de las medidas que yo tomo cuando digitalizo las fotos es digitalizarlas con bajo contraste. Cuando vemos esa foto, cuando vemos esa foto, vemos una foto pálida, que no se ve bien. ¿Qué ocurre? Si yo cuando hago la copia digital, digamos, cuando escaneo esa foto, yo trato de darle mucho contraste para que la foto quede linda. Puede ocurrir que en los extremos más luminosos de la imagen, en los extremos más oscuros, se pierda detalle. Porque todo lo que es un gris muy clarito pasa a ser blanco. Claro. Y todo lo que es un gris muy oscuro pasa a ser negro. Entonces donde había detalles en la sombra pasa a ser una mancha negra. Entonces esa digitalización que tengo no está representando bien el original, pero en el original había información ahí. Acá vuelve lo artesanal, porque vos tenés que hacer las correcciones manualmente. Es decir, por más que tengas los Claro. equipos más completos de la última tecnología, eso no te lo analiza de Sí. por sí. Y en eso no cambió nada. El fotógrafo sacaba la foto exponiendo de la manera que mejor le parecía. Si se cometía algún pequeño error, después en el laboratorio podía compensar. Entonces, ahora tratamos de hacer lo mismo. Cuando digitalizamos una foto, tratamos de que conserve toda la información del original. Y después, en postprocesado, digamos, a ese archivo que lo guardamos como un tesoro intocable, hago una copia de esa, ahí sí la toqueteamos, la mejoramos, le damos contraste. Claro. Ahora, siempre se evalúa, y esto desde el desconocimiento, César, la importancia sobre el color de la foto en blanco y negro. ¿Qué tiene de dificultad la foto en blanco y negro con relación al color? Hasta en los mismos concursos, ¿no? Son fotos en blanco y negro, se decía. Como Sí, diciendo, monocromático. bueno, Por ejemplo, una foto en blanco y negro puede ser virada al sepia, entonces está todo en tonos marrones. En una época... Y no, pero ahora creo interpretar lo que dice Ricardo. Es decir, se hablaba de que había que tener una técnica especial para lograr claro, el blanco y en el blanco y negro las imágenes buenas. los grises que él hablaba recién, ¿no? Esos Claro, grises claro. que contienen información. Ahí había mucho de técnica de iluminación, ¿no? Sí, tenemos que tener en cuenta que nosotros no vemos en blanco y negro. Nosotros tenemos una percepción, dentro del color tenemos una percepción de claridad de los colores. Por ejemplo, un anaranjado y un verde a lo mejor tienen la misma intensidad en blanco y negro, y si los ponemos al lado saldría como si fuera todo de un solo color. Por ejemplo, cuando salieron las primeras películas fotográficas, los principios de la fotografía, los materiales fotográficos de ese momento no registraban bien el rojo, ni el naranja. Para ellos el rojo, a partir del amarillo, rojo, naranja, mejor dicho amarillo, naranja, rojo, de ahí para ese lado, era todo lo mismo. A tal punto que las actrices de cine, en los principios del cine, se pintaban los labios de negro, porque si no, pintándoselo de rojo, le salía el mismo color que la cara, Claro. con la misma tonalidad de grises de la cara. Entonces en eso había todo un estudio, porque es un problema técnico bastante complejo, de qué luminosidad tiene cada color. Y eso traducirlo a una foto en blanco y negro. Y ahí hay toda una técnica que los equipos lo hacen automáticamente y los profesionales retocan
mejora. Claro. Eso es lo que vos decías, Cambia. Claro, le daban postproducción, ¿no? mucho valor, yo lo veía en ciertos concursos, ¿no? Y estas son fotos en blanco y negro, diciendo esto tiene un trabajo muy especial, pero debe ser trabajo Ahora, obligatorio. Exactamente, tratar de lograr una buena gama de grises. Claro, rescatar los grises. Un fotógrafo en un video que uso a veces como material didáctico, un fotógrafo chileno, lo compara con una partitura. Dice, tiene que tener todos los tonos musicales. Si falta alguno, esa foto... Se nota el bache. César, cuando inclusive ahí en este momento se pueden ver, hay muchas proyecciones de películas que quedaron en blanco y que fueron hechas en blanco y negro y que siguen teniendo, por su trayectoria, por su mérito, la siguen exhibiendo en muy alta calidad, pero en blanco y negro. Y siempre se destacaba en los créditos, en los títulos, la labor fundamental de la iluminación. La iluminación. Es decir, Tanto el de blanco y fotografía negro como- necesitaba más pureza técnica en la iluminación que el color, el Posiblemente. maquillaje. Digamos, el blanco y negro, en los principios del cine sí, porque estaba ese problema, lo que se llaman, eran las películas Pero- ortocromáticas. Vayamos a Después ya ese problema la televisión técnicamente de los años, a la televisión de los años 70 en blanco y negro, antes de que... No, eso que yo hablé del tema de los colores fue muy anterior. No, por supuesto, pero te digo esto, en la televisión de Sí. los años 70, antes del Mundial del color, a la persona que maquillaban antes de ponerla Sí, en el cámara, cambio fue importantísimo. prácticamente la pintaban de rojo. Sí. La cara era... ¿Y eso? Y después daba exactamente la tonalidad. Sí, cuando llegó la televisión en color, los maquillajes cambiaron absolutamente y lo único que tendían era evitar el brillo. Más que nada evitar el brillo, sí, era una ayuda. No había otra pintura. Claro. Matar el brillo de la piel para Claro, que quedara más. lo que renegaba César, el tema del brillo. Bueno, nosotros le pedíamos un milagro que acomodara las caras, eso era imposible. Sí, La misión imposible era. Él se sinceró un día y dijo, bueno, hagámoslo de espalda. Hágalo del pan. César, vamos a hablar de... A ver, nos quedan 6 minutitos. Hablar de la fototeca. Eso es un trabajo muy importante que empezaron ¿cuándo? Empezamos en enero de 2003. De 2003. ¿Y cuál es el objetivo de la fototeca que está en el Archivo Municipal, Histórico Municipal? Sí, es un emprendimiento patrocinado por Ternium, donde participa la Fundación Proa y está también involucrada la municipalidad, la parte organizativa, logística aquí en San Nicolás. Y se le dio participación a Rumbo y a Diario Norte, en este caso. El objetivo era recuperar fotos históricas. ¿Cómo El es? objetivo sí, es digitalizar las fotos, tener un registro, una digitalización de las fotos y todo eso subirlo a internet para que estén a disposición de toda la gente. No es un emprendimiento exclusivo de San Nicolás. Aquí en Argentina, aparte está, que nacieron prácticamente juntas, la fototeca de Comodoro Rivadavia y la de Campana. ¿Cuántas fotos aproximadamente digitalizan para cuando hagan el lanzamiento? Que creo que poco tiempo más se hace. Sí, ya es inminente, muy prontito va a ser el lanzamiento al público del sitio web, que ya está funcionando, pero está todavía dando los últimos ajustes. Ajá. ¿Cuántas fotos te preguntaba? Ya tenemos alrededor de 15.000 fotos, más o menos, 14.000 y pico. Hay para mirar, ¿no? Sí. Y abarcan las más antiguas que te recuerden, ¿datan de qué tiempo? La más antigua que yo tengo aquí digitalizada es del año 1860, sacada aquí en San Nicolás, por un fotógrafo norteamericano que estaba de paso, estuvo trabajando un tiempo en Rosario, no recuerdo el apellido, y vino aquí a San Nicolás. Evidentemente eran itinerantes, agarraban su equipo y recorrían Sacaban, los claro, pueblos de claro. la zona, iban sacando fotos a la gente. Y hay varias de ese mismo... Una sola. Una sola. Una sola. Aparentemente es un embrotipo, está encerrado en una cápsula, no lo quisimos abrir, no lo quisimos tocar. No es un daguerrotipo. ¿Qué es el otro tipo?
El ambrotipo es un paso posterior al primer sistema fotográfico que hubo, que fue el daguerrotipo. Fue algo así como un abaratamiento del daguerrotipo. El daguerrotipo se hacía sobre una placa de plata, sí, o una placa de otro metal cubierta de plata. El ambrotipo ya se hacía sobre vidrio, sobre papel, sobre cartón, elementos más económicos. Fue haciendo más accesible desde el punto de vista económico. Esa foto estaba en ese sistema. Esa foto aparentemente... ¿Y para escanear pudieron hacerlo? En ese caso la fotografía. Con una cámara. ¿Tomaste una fotografía de ese material? Una fotografía de ese material. Porque estaba detrás de un vidrio y no lo quise desarmar. No, por supuesto. Y así que me dijiste de qué año, 1860. Caramba. Octubre, está la fecha. Es interesante porque está la fecha detrás. Es una foto importante. ¿Cuál es el ordenamiento que tiene la fototeca, que en pocos días la vamos a ver en internet? Yo busco... Tiene una presentación, tiene una galería donde podemos elegir más o menos por época, por años, una galería temática y después búsqueda por palabra clave. Eso es lo más importante, práctico. Esas fotos tienen un dispositivo, por ejemplo, uno puede tomar esa foto, copiar esa foto, enviarla a un documento. Sí, la foto sale en el sitio de la fototeca con una imagen de agua, con una marca de agua. Esa marca de agua, lógicamente, es porque no todas las fotos son libres, porque muchas de esas fotos han sido tomadas y todavía pueden ser reclamados sus derechos de autor. Entonces, si alguien la toma de la fototeca y la publica, debería, lógicamente, pedir la autorización a los derechohabientes de esa foto. Claro. Entonces, por ese motivo se la pone con una marca de agua. Pero en la mayor parte de los casos, cuando no es para usos comerciales, puede pedir una copia sin marca de agua y se le envía por correo electrónico. En el último minutito que tenemos para esta charla, a partir de estas 15.000, supongamos, 15.000 dijiste que eran... Sí, estamos llegando a los 15.000. Ya se va a dar por inaugurada, pero esto sigue. En realidad, sigue incorporando... subidas al sitio y 8.500. Pero se sigue trabajando después. Sí, se sigue trabajando. Se da un avance ya con lo que hay hasta ese momento. Ya tenemos prácticamente toda la colección del museo, salvo un par de cajas que trajeron donación hace poco. Tenemos toda la colección del Museo Cherbo digitalizada. Ahí son alrededor de 12.000. Tenemos la colección del Diario Norte, la de Rumbo, y unas 3 o 4 colecciones particulares, que ya son pequeñas, 100, 200 fotos. Hay que trabajar horas y horas para todo sí, eso. ahora estoy trabajando en una colección de fotos de los inicios de Somisa, que son más de 2.000. Claro, yo me imagino, ¿no? Porque cuando uno de pronto se entusiasma observando fotografías de otros lugares, de gente que no conoce, pero que de pronto de tu propio terruño... Aparte debe haber un montón de gente que le aporta la fotografía. Yo tengo esta fotografía por allá, como decía recién César. Sí. Entonces va sumando permanentemente. Claro. Cuando esté la página al aire, me imagino que va a partir de ahí más. se va a abrir a que el público aporte fotos. Ese es un tema que hay que organizarlo, porque lógicamente hay que poder recibirlas, escanearlas, Claro. y devolvérselas como corresponde, ¿no? Pero a partir de ese momento no solamente vamos a tener, calculo yo, aporte de fotos, sino aporte de datos sobre las fotos que ya están. Sin duda. De personas que desconocemos quiénes son, Claro. muchas veces no sabemos quiénes son. Es todo un trabajo histórico. Y la gente va a encontrar a su abuelo, a sus familiares ahí en la foto. Maravilloso. César, gracias por haber venido. No, Contigo hemos hablado muchas veces sobre la fototeca, pero siempre lo hacíamos de forma telefónica, rápido, ya que tengo un sábado, un ratito libre, venía el programa y así charlamos. Mira, hemos charlado prácticamente media hora. Gracias por haber venido. me parece. gracias César. César Bustos nos ha acompañado.